Buenas tardes, disculpen la demora. Perfecto, listo. Aquí está. Que tenga lindo día. Igual para todos. ¿Cómo han pasado la semana hasta ahora? ¿Preparándose para el fin de semana? Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días. ¿No han tenido problemas con el evaluativo del 10%? ¿No? O sea, con la sección de ustedes no tenía problema en que ya bajarlo y adelantarlo, ¿no? Bueno, estamos... Tenemos 6, 7 en total. Vamos a compartir pantalla para empezar con la sesión. Epa, esto no es. Bueno. Bueno, buenas tardes. Todos me escuchan, ¿no? Voy a tratar de hablar más o menos lento, porque el internet realmente en los últimos días no ha estado nada amigable, por decirlo de alguna forma. Vamos a empezar esta primera parte con... Tiene mucho de una revisión, porque parte de esto ya lo han visto, o lo están viendo. Ya, unidades, ya se me encuentra. En perfiles, en geología, han tratado ya algunas cosas de esto. Simplemente, dada la importancia que esto tiene para lo que es como ingeniero de yacimiento, la parte que nos atañe, entonces vamos a empezar por allí. La segunda parte de esta presentación, que no va a ser hoy, sería la semana siguiente. Ya sí tiene que ver con cosas que no se han manejado en una materia previamente a esto. Unos conceptos básicos de lo que es un yacimiento, ¿no? Un yacimiento se considera una trampa, una disposición donde existe una disposición geométrica de las rocas que permiten que los fluidos se mantengan contenidos en una sección que se va a llamar yacimiento o reservorio. La roca reservorio, un concepto muy sencillo, roca porosa y permeable, capaz de contener los fluidos en los poros o las fisuras, etc. ¿Okay? Fluidos, en este caso fluidos de interés. Nuestro interés son hidrocarburos. Ahora, para un ingeniero hidráulico, el interés es agua. Entonces, hay yacimientos de agua. Un acuífero, nosotros tenemos una visión de lo que es un acuífero. Para un ingeniero hidráulico, un acuífero es una roca saturada de agua, es un yacimiento de agua, por decirlo de alguna forma. Agua potable en este caso, agua dulce. La roca sello es la que sirve de barrera superior para que se
se almacenen los fluidos en lo que se llama la roca yacimiento. Y la roca madre es una roca, por lo general, de naturaleza arcillosa, que es donde ocurre el proceso de generación de los hidrocarburos. Es la roca generadora. Normalmente las zonas que sirven para cubrir sedimentos, bien sea restos de animales o todo eso, de restos orgánicos, sobre todo, tienden a ser material de grano muy fino. Es lo que forma las arcillas. Ahora, las arcillas, el que conozca un horno de arcillas sabe que son rocas que pueden llegar a ser bastante selladas, de forma tal que funcionan como un horno. Y dentro de esa misma roca va a ocurrir un proceso de craqueo térmico de la materia orgánica, dando lugar a lo que es la generación de los hidrocarburos, los cuales en algún momento geológico van a salir de allí y migrar hasta lo que va a ser la roca trampa o futura roca yacimiento. En la naturaleza, para nuestros efectos, la roca la podemos clasificar en tres tipos: rocas ígneas, rocas metamórficas, rocas sedimentarias. Cualquier de esos tres tipos de roca pudiera ser una roca yacimiento, si se dan las condiciones para que eso ocurra. Las rocas sedimentarias a su vez se pueden clasificar en rocas clásticas o formadas por clastos o restos de otras rocas, y rocas químicas formadas por la precipitación de compuestos químicos presentes en el agua. Muchas de las rocas yacimientos se originan en ambientes acuosos, y esas rocas pueden desprender químicos que a su vez pueden depositarse en otras partes y pues llegar a, por lo menos a llegar a lo que se llaman a formar rocas químicas o rocas dolomíticas, calcáreas. Ok, y como concepto general es un yacimiento es un estrato que contiene gas o petróleo susceptible de ser explotados comercialmente. Para ser prospectivo debe tener suficiente espesor y volumen poroso, al igual que suficiente permeabilidad, y ser capaz que corresponde con la capacidad de producir hidrocarburos a una tasa económicamente satisfactoria. Las rocas sedimentarias, por lo general, son la mayor parte de las rocas que se consideran en roca yacimiento. Sin embargo, como le digo, en rocas ígneas, como en el caso de Campo La Paz, que se produce el basamento ígneo, y en rocas modificadas, o sea, también pueden conseguirse yacimientos que han sido descubiertos en rocas volcánicas, inclusive hay metamórficas fracturadas. Normalmente en las rocas ígneas y metamórficas, la porosidad más importante para la productividad de esa roca son las fracturas. En las rocas clásticas, las químicas necesariamente también requieren fractura por lo general, dada su naturaleza, pero las clásticas, por lo general, la porosidad asociada a fracturas o microfracturas por lo general es secundaria, no es la principal, sino que es la porosidad intergranular. ¿Qué propiedades de la roca vamos a cubrir en esta materia? Vamos a hablar algo de la porosidad, de la saturación de fluidos. La tercera que es saturación de fluidos realmente es permeabilidad. Y las últimas son las propiedades capilares. Las dos primeras es lo que vamos a cubrir en la actividad de hoy. Vamos a ver algunas características de la porosidad y cosas así. Porosidad y saturación de fluidos. Porosidad se conoce como la capacidad de almacenamiento de fluidos que posee una roca. ¿Okay?
La porosidad también se define como la fracción del volumen total de la roca que corresponde a los espacios que pueden ocupar los fluidos. Pueden ser granos, pueden ser fracturas. Y la porosidad se habla de porosidad primaria o natural de la roca. En este caso estamos hablando de la intergranular. Y en el caso de las químicas de la intercristalina también. Y la secundaria es la que se asocia bien sea a fracturas, grandes fracturas, microfracturas. Las grandes fracturas normalmente producto de movimientos tectónicos como terremotos y desplazamientos de la corteza terrestre que causan los plegamientos. Todo eso puede llegar a causar fracturas de gran magnitud y algunas fracturas de menor grado. También hay otras fracturas que se generan por los efectos de compactación de las rocas también. En el caso de, como le digo, las rocas clásticas, por lo general, la porosidad primaria o principal está asociada a los espacios entre los granos, como la imagen que se ve allí, ¿no? Mientras que la secundaria normalmente está asociado a la posibilidad de existencia de canales de conexión de fracturas interconectadas, grandes redes de fracturas que puedan estar interconectadas. Normalmente pudiera ser, por eso es que los yacimientos por lo menos calcáreos, que se consideran uno de los espacios de reservas probables y posibles que tiene Venezuela, son difíciles de explotar, precisamente porque las fracturas, al contrario de la porosidad primaria, no existe en toda la extensión de la roca. Puede existir algunas porciones de la roca. Entonces, en ese caso, para ese tipo de yacimiento hay que localizar mejor los pozos. O sea, en una roca clástica, tú puedes tratar de espaciar los pozos a ciertas distancias unos de otros. Pero en el caso de porosidad secundaria, los pozos, la idea es tratar de colocarlo lo más cerca de esas grandes redes de fracturas, porque es lo que lo va a hacer más productivo. Aunque el volumen de esa porosidad secundaria no es muy grande, esas rocas por lo general tienen bastante baja porosidad. Ahorita vamos a ver cómo se clasifican, sobre todo las clásicas, las rocas de acuerdo a su porosidad. En este caso vamos a hablar de la porosidad primaria o intergranular. ¿Qué factores influyen en la porosidad? El tipo de empaque. ¿A qué se llama el tipo de empaque? La forma como se arreglan los granos. Ahora, eso de decir que se arreglan, pareciera que ellos tuvieran la voluntad de hacerlo. En realidad son las características físicas que existen en la naturaleza, como la gravedad y el efecto de la densidad. Los granos más grandes y pesados, ellos tienden a depositarse en ciertos espacios y en ciertas condiciones, ¿no?, de transporte. Y los granos más pequeños, ¿no?, por lo general lo van a hacer en sitios donde la energía que mueve los sedimentos o los transporta es menor. Entonces, eso sí tiene mucho que ver con la forma como se distribuye la geometría y distribución del tamaño de los granos. Tiene que ver mucho con la fuerza o la energía de transporte de esos sedimentos de su sitio de origen al sitio donde se van a depositar. Entonces, esas mismas fuerzas también hacen que la forma y distribución de los granos tenga cierta selectividad. Entonces, el tipo de empaque, por eso es que se habla de que el tipo de empaque
influye mucho en cuál va a ser la porosidad. Presencia de material cementante. Los granos son material suelto, pero resulta que cuando ellos se depositan en un espacio, en un ambiente acuoso, esa agua contiene ciertos minerales y en la medida en que ocurre el proceso de soterramiento y la temperatura del agua comienza a aumentar por ese proceso de soterramiento o enterramiento de las capas, entonces eso puede provocar que parte de esos minerales se precipiten y lleguen a formar acumulaciones que comienzan a pegar granos con granos. Es decir, existe una distribución de cemento, ¿sí? De material cementante que puede reducir la porosidad. La forma de los granos, la distribución del tamaño de granos, es la forma que también se relaciona mucho con el empaque, también tiene que ver. La presión de las capas suprayacentes, presión de sobrecarga. ¿Sí? En la medida en que yo siempre trato de verlo desde el punto de vista de que si hiciéramos una torre de colchones, todos iguales, veríamos que al final, cuando terminemos el último, en la parte más alta, los de abajo van a tener menor espesor. Es decir, los resortes van a estar más comprimidos y el volumen de la capa se reduce, ¿no? Y al reducirse, simplemente los espacios entre todos los materiales que componen eso tienden a estar cerca. Entonces, eso es el efecto de las capas suprayacentes. Eso ocurre en la naturaleza, ¿no? Disolución química también pudiera ser que el agua en el cual se está formando la roca también presente químicos que lleguen a generar por reacciones con la temperatura y la presión, algunas reacciones químicas que pueden disolver parte de los granos. Entonces, eso también puede causar un cambio en la porosidad original de la roca. ¿Sí? Cuando hablamos de factores que influyen en la porosidad, estamos hablando de los factores que influyen en la porosidad original. Ya cuando nosotros descubrimos un yacimiento, ya muchos de esos parámetros ya han tenido efecto y están afectando la porosidad que vamos a conseguir. Pero la porosidad inicial tiene mucho que ver con el tipo de empaque, la forma como los granos se van acomodando en la roca. Ok, como función de la porosidad, un yacimiento, en este caso con porosidad granular, se considera de muy buena calidad si la porosidad es mayor de 20%. Es muy bueno, muy poroso. De buena calidad si la porosidad está entre 15 y 20%. Regular de 10 a 15%. Pobre de 5 a 10% y muy pobre menor de 5%. Normalmente las rocas muy consolidadas tienden a tener esas porosidades tan bajas, pero estamos hablando de porosidad primaria, ¿no? Pero el efecto de que la altedad, el alto grado de compactación, la dureza que ellas ya aquí las hace muy sensible a los efectos tectónicos que las pueden fracturar rápidamente. Y esas tipos de rocas por lo general pueden llegar a tener porosidad secundaria, que a pesar de tener una tan baja porosidad primaria, puede llegar a ser muy importante y ser la principal razón por la que pueden llegar a ser yacimientos muy, muy buenos. En el caso de, por muchísimos años, tal vez uno de los campos más productivos en Venezuela fue el campo La Paz, situado aquí en el municipio de Jesús Enrique Lozada, en el estado Zulia. Ahí se empezó a producir el yacimiento Cretácico.
Un yacimiento sumamente fracturado. Tan fracturado que en algunas partes está en comunicación directa con fracturas existentes en el basamento ígneo. Como el Cretácico fue lo primero que se empezó a explotar allí, a medida que se agotó la presión, hubo una gran separación del gas natural disuelto en el petróleo y se formó una capa de gas que simplemente obligó al petróleo, en algunos casos, a migrar hacia la parte del basamento. Los últimos pozos que se han perforado a nivel de este campo han sido con objetivo basamento, a buscar ese petróleo que ya existía allí, más el otro que ha migrado desde lo que era el yacimiento Cretácico en alguna zona. Se han conseguido también, sí, algunas partes nuevas y inclusive desde el punto de vista de estudios fractales, las expectativas de que aún hay muchas cosas por descubrir, tanto en el Cretácico como en el basamento en el campo de La Paz. Saturación de fluidos se define como la fracción del volumen poroso ocupado por un determinado fluido. En general, la sumatoria de las saturaciones de cada uno de los fluidos presentes será igual a 1 y hablamos que las saturaciones las expresamos en fracción, o sea, 0,10, 0,20, 0,50. O si se expresan como porcentaje, sería igual a 100. Un 20%, un 15%, un 40%. O sea, dependiendo de la saturación, ay Dios, expresa, Dios mío, un horror ortográfico. Bueno, y se expresan como porcentaje. Se habla de saturación de agua con nata a la saturación de agua que está presente en el yacimiento al momento del descubrimiento. Ahora, yo les pregunto a ustedes, esa agua con nata que está en el yacimiento, ¿era la misma que había antes de migrar al petróleo? Antes que el yacimiento, si estamos hablando de un yacimiento producto de una trampa. Si el petróleo originado en otra roca migró hasta esa roca yacimiento, cuando nosotros hallamos el agua con nata, ¿qué es esto que tenemos allí? ¿Esa cantidad de agua que queda allí es la original o es diferente? Bueno, vamos a ver lo siguiente para que veamos algo. Saturación residual de una fase es la saturación de dicha fase que queda en el área barrida después de un proceso de desplazamiento. Cuando yo hablo del proceso de la migración del petróleo hacia la roca, yacimiento, ¿qué va a pasar allí? El petróleo va a tratar de sacar o desplazar lo que está dentro de la roca. En este caso ocurre un proceso de desplazamiento, donde el fluido que migra, que en este caso es el petróleo, desplaza al fluido que está presente en la roca, que por lo general va a ser agua. Entonces la saturación que conseguimos al momento del descubrimiento, esa saturación de agua con nata que vamos a ver allí, en realidad es la saturación residual de agua. Después del proceso de desplazamiento que se llevó a cabo por efecto de la migración del petróleo hacia esa roca yacimiento. Tengo saturación de petróleo residual también. Porque aparte de... Dime, Isaac. Profesor, el agua con nata no es más, o sea, no es más que el agua que se encuentra en el paso poroso de la roca, ¿no? O sea, se encuentra, o sea, después de que, o sea, puede ser que esa agua no estuvo presente cuando se formó la roca, sino que ya después cuando hubo el desplazamiento de hidrocarburos y eso, y se filtra como tal, pues, ¿no? Por lo general, la mayor parte de las rocas, el fluido que tú vas a conseguir en ellas es agua. En la casi totalidad de las rocas, en mayor o menor medida. Inclusive en las arcillas. Tú lo que vas a conseguir
Claro está, hay rocas arcillosas, como las que se están explotando ahorita para petróleo y gas de lutita, que es hidrocarburo. Esas son rocas madres. Esas rocas que se están explotando son lo que se llaman rocas madres. Que a pesar de que pueda haber migrado parte del petróleo, aún queda suficiente petróleo. O son rocas madres de una edad más joven, pero que ya el petróleo está alcanzando la madurez. Y en lugar de esperar a que migre, simplemente se está extrayendo de allí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el petróleo migra, él va a venir, normalmente va a proceder de zonas más profundas, que tienen más presión, y va a ir hacia zonas de menos presión que están más superficiales. Entonces, él viene con una presión tal que puede desplazar lo que está allí. Y por lo general, va a ser agua en la mayor parte de los casos. Entonces, ¿puede desplazar todo el agua? No. Al igual que tampoco el agua después en el futuro, cuando yo haga un proyecto de recuperación adicional, tampoco puedo sacar todo el petróleo. Porque hay algo que es lo que digo que vamos para la siguiente sesión de clase, que tiene que ver con las características, ay Dios, de que, ya se me olvidó. Que hay unas propiedades, las propiedades capilares, que hacen que yo puedo desplazar lo que está dentro de un grano, en un espacio anular, siempre y cuando tenga la suficiente presión para vencer las presiones capilares que mantienen ese líquido allí en ese espacio capilar. Entonces, si la presión de desplazamiento del petróleo hacia la roca, que originalmente debería haber estado saturada de agua, es lo suficientemente alta, ya va a desplazar casi toda el agua y simplemente va a quedar lo que se llama el agua con nata. Ahora, hay una saturación irreducible de agua, que sería aquella que es la que hasta donde se puede desplazar siempre y cuando tú tengas una presión lo suficientemente alta. En muchas ocasiones puede ser que la saturación con nata sea igual a la saturación irreducible, pero en otros casos no. ¿Qué es lo que pasa? El petróleo por lo general tiene mucha más viscosidad que el agua y el petróleo tiende a quedarse en los espacios más grandes y el agua tiende a quedarse en los espacios más pequeños. Entonces, el agua con nata por lo general está ubicada en los poros más pequeños que tenga la roca. Ahora, hay otro término que tiene que ver con saturación crítica de una fase. Es la saturación mínima que debe existir de una fase en un yacimiento, sea agua, petróleo o gas, para que dicha fase tenga movilidad. Es decir, si hablamos de yacimiento de hidrocarburos, un yacimiento de líquidos, donde hablamos de petróleo con gas en solución, mientras el yacimiento esté por encima de la presión de saturación o presión de burbujeo, solamente existe una fase líquida. No existe gas. Cuando la presión del yacimiento baja por debajo de la presión de burbujeo, comienza a liberarse gas dentro del yacimiento. Ahora, ¿qué pasa? Esa fase de gas que se comienza a liberar, en un inicio no tiene movilidad. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado lo que se llama la saturación crítica. ¿Qué pasó? Bueno, el tiempo se quiere terminar y esto me quiere... ¿Qué pasó? Me he hecho una broma. Oh, Dios. Me he hecho una...
Saturación crítica, entonces, es la saturación mínima que debe existir de una fase para que sea movible. Entonces, el gas, cuando se libera, al principio no es movible. Él simplemente se libera y queda allí. Y allí se va a expandir. Pero cuando haya, en la medida que baja la presión, que haya más burbujas de gas, que ella comience a tener más espacio, cuando llega a tener un cierto porcentaje, entonces parte de ese gas comienza a moverse. El exceso de la saturación crítica. Igual que el agua. Yo le decía que la saturación irreducible de agua es aquella que no se puede mover, no importa qué presión le aplique para moverla. Pero puede ser que la saturación con nata sea mayor que la saturación irreducible. Entonces quiere decir que la diferencia entre los dos es agua móvil. Si yo tengo esa condición, cuando yo comience a producir petróleo, también puedo comenzar a producir agua. ¿Qué es lo ideal? Que la saturación de residual sea igual a la saturación de agua con nata, de forma tal de que el agua que está allí en el yacimiento no sea móvil, porque a mí no me interesa producir agua, me interesa producir nada más hidrocarburos. Entonces, estos conceptos hay que tenerlos claros cuando se habla de saturaciones críticas, cuando se habla de saturaciones irreducibles o saturaciones con residuales, porque vamos a hablar de saturación de petróleo residual. Cuando hablamos de permeabilidades relativas, vamos a hablar de eso, vamos a ver de lo que es el proceso de imbibición y de drenaje, que tiene mucho que ver con las propiedades capilares. Okay. Como les digo, esto es básicamente más una parte de proceso de cálculo. La fórmula básica para hallar porosidad, que es volumen de poros entre el volumen total de la roca. ¿Cómo calculo yo el volumen total de la roca? Bueno, la mido. Sus dimensiones, largo, ancho, profundidad. O si lo veo es, desde el punto de vista de yacimiento, sería área, espesor. Área son, pueden decir, pies cuadrados. El espesor son pies. Me da pies cúbicos como volumen. Si eso vamos a suponer son 100 millones y resulta que poros hay 20 millones, ¿cuánto sería la porosidad? 20 entre 100. ¿Cuánto sería en fracción? Sería 0,2. En porcentaje sería 20%. Entonces, aquí en esta segunda, como digo, la tercera realmente tiene que tener permeabilidad. Esa es mi discusión. Ahorita eso lo arreglo para los efectos de pasárselos al blog de WhatsApp. Y propiedades capilares, que serán lo que vamos a ver en la siguiente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Por favor. No, profesor, hasta el momento la información está bien dada. No hay ninguna... Ok, una cosa. Hoy la programación esta la hice de carrera. En teoría, esta clase debíamos haberla tenido ayer. Con el problema de internet y todo eso, no pude programarla. Entonces tuve que cuadrar todas las 4 reuniones que tenía para hoy. En la plataforma yo coloqué lo que es el cronograma y normalmente a las actividades de esta las vamos a tener el día jueves en la tarde. Okay, hoy lo puse temprano porque voy con las 4 presentaciones hoy. Pero lo que van a hacer es, con ustedes, las presentaciones serían los días, las reuniones serían los días jueves en la tarde, posiblemente a las 2 de la tarde. eh, con el caso de Yacimientos 1. Bueno, Yacimientos 2 y eso lo tengo que cuadrar exactamente. Pero voy a tener nada más 2 presentaciones ahorita. Hoy como estoy arreglando 4 para ahora en la tarde. Entonces, pero va a ser un poquito más mejor coordinado que esto. Entonces, en la plataforma yo coloqué lo que es
la planificación de cómo va a ser. Toda la semana va a ser los días jueves. Salvo que por alguna razón tenga que moverlo, entonces las avisaré con anticipación. Espero que con suficiente anticipación para que no tengamos traumas con esto. ¿Cómo les ha ido con la evaluación? Vamos a salirnos de compartir pantalla. ¿Cómo les ha ido con la evaluación del 10%? Profe, en el ejercicio número 2, o sea, no le he comenzado todavía porque no haya como comenzar. Pues. Y digo que, no sé, debería de otra clase si está explicando otro ejercicio, digo yo, no sé. Porque no. Ok, déjame entonces para ver si lo podemos hacer por el chat de WhatsApp. Ok. Sí, porque como solamente explico un solo ejercicio y, o sea, tiene más cosas, pues. Entonces Ok. no. Si podemos No, hacerlo a para través del empezar, chat de WhatsApp, que podemos ampliar. listo. Inclusive lo puedo ver si lo puedo de alguna forma. Pasa que Zoom es medio pesadito para todo esto. Pero bueno, déjame revisar el ejercicio y para ver qué puedo hacer para que lo podemos hacer algo corto en el chat de WhatsApp. Sí, porque con respecto al otro, o sea, está bien, porque está la información y uno puede leer y uno mismo lo hace, pues. Pero con respecto al ejercicio es más práctico y uno tiene como que Okay. sabe más, pues. Sí, no, son sencillos, o sea, no es muy complicado. Y lo que me importa es que traten de entender por qué razón se hacen las cosas que se hacen. O sea, qué significa hacer esto, qué resulta de esto. Más que el resultado matemático. El resultado matemático es el resultado matemático. Pero ustedes están aquí es para aprender cómo llegar a ese resultado matemático. En muchas de las fórmulas, en cierta forma las tienen o son naturales, por decirlo de alguna forma. Pero les aseguro que no hay que... O sea, de eso salimos este fin de semana. De aquí al domingo ya les paso algo. Para que tengan más claro todo lo que tienen ahí. Bueno, profesor, se lo agradecería un montón con respecto a eso. Ok. ¿Alguien más? Cualquier cosa pueden preguntar también por el chat. O sea, pueden hacer las preguntas. Y en el momento en que las vea, les doy respuesta. Si estoy en ese momento con el teléfono en la mano, que por lo general para cargar y comienzo, entonces les puedo contestar de una vez. Bueno, nos estamos viendo. Espero que disfruten un buen fin de semana. Bueno, igualito les voy a pasar lo del ejercicio, lo que cualquier aclaratoria que sea bueno de eso. Igualmente, profe. Bueno, que disfruten un buen fin de semana y nos estaremos en contacto para la semana que viene. A seguir con Igualmente, esto. profesor. Otra cosa que se me iba a pasar, a partir del segundo corte va a haber la parte de prácticas de laboratorio. Hay